Hello, hello y feliz Navidad, porque este vídeo saldrá, creo que el día de Navidad, así que feliz Navidad a todos, espero que lo paséis muy bien estas fiestas, que descanséis, que desconectéis y que la paséis con vuestros seres queridos y que disfrutéis del final de año y entrada del nuevo. Ay, qué bonito. Hoy quería hablar un poco de mecánicas de los sociales, tanto en plan de cosas que estás acostumbrada según el tipo de baile y un poco cómo funciona cada tipo de social y qué pasa cuando a veces se intenta mezclar y un poco lo que pasa en la escena cuando hay diferentes tipos de sociales, por decirlo de alguna manera. A ver, por un lado tendríamos los sociales para más comunes de salsa y bachata, que esos funcionan un poco con ratios. Es decir, puedes tener sociales 50-50, 50% salsa, 50% bachata. Ahora también se estira mucho sociales, puede que sea 80% bachata, 20% salsa. E incluso hay algunos sociales de 100% bachata, te ponen 99% bachata porque alguna salsa pondrán durante la noche. Y eso va por rondas, es decir, pues si según el porcentaje, pues por ejemplo si fuese 50-50, pues a lo mejor es 2-2. Y cada ronda pues tiene 2 salsas y 2 bachatas. Puede que por en medio se cuele alguna canción, alguna quizomba o tal, también para darle un poco de aire, de respiro a la gente. Y también pues por dar visibilidad a otros bailes. Pues una quizomba puede ser un zouk, a veces también ha habido incluso algunos que han puesto sevillanas. O sea que eso suele pasar. Y luego por otro lado estarían los sociales de quizomba y zouk, que tienen otro funcionamiento. En estos, en vez de rondas, lo que suele haber son horas de DJ. Es decir, pues puede ser uno o varios sociales, pero digamos, tienes un DJ que pone música non-stop durante el tiempo que está allí y las va encadenando. En el caso de salsa y bachata no, cada canción tiene su corte y suena la siguiente, no se enlazan, no se transiciona de una a otra. En zouk y quizomba es lo común. También es porque el baile pide un poco eso, es decir, la quizomba y el zouk pueden estar enfocados más a conexión, con lo cual en una canción puedes no conseguirlo. Y por eso también ya está como establecido que en los sociales pues la música se encadena. Es raro, pero a la vez maravilloso. Y puedes llegar a bailar un poco, en teoría, lo que tú quieras, mientras la pareja te a gusto. Es decir, lo decide un poco la pareja que está bailando el tiempo que están bailando. Claro, en salsa y bachata puedes decidirlo, sí, puedes en el cambio puedes decir otra y bailas otra, pero ya tienes ese corte. En zouk y quizomba no, claro, va, en vez de por rondas de canciones, va por ronda de DJs. Y si tú, por ejemplo, tienes 3 DJs y la fiesta es de 3 horas, puede que cada DJ toque una hora, tendrás una hora de música sin parar, habrá el cambio de DJ y entonces es cuando ahí sí que puede haber un pequeño corte, o no, según cómo se organicen, porque podrían enlazar un DJ con otro, que también pasa, y seguir. Claro, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, que ya tienes estos dos sociales con mecánicas diferentes, o sea, salsa y bachata tiene una mecánica y zouk y quizomba tiene una mecánica, cuando lo intentas mezclar, a veces puede salir un poco raro, porque realmente no puedes llegar a mezclarlo por completo, porque no puedes no encadenar, o sea, puedes no encadenar el zouk y la quizomba, pero al zuquero y al quizombero le va a resultar raro. De hecho, pasa a veces que si, por ejemplo, tú tienes una fiesta que montas al aire libre o lo que sea, algo así, y es una playlist rollo Spotify con cortes, ya te es raro bailarlo así. Por eso también cuando se hace en este tipo de fiestas se suelen poner sesiones pregrabadas de DJs, que es una hora y media de música non-stop, y así te despreocupas. Eso es trucazo. Pero teniendo DJ, pues haces eso. Claro, si tú hicieses un social conjunto con todo, claro, al tener normas diferentes es muy complicado aplicarlo todo. O sea, no puedes mantener las normas de cada uno en algo conjunto, que es un poco a lo que quería ir cuando hay pues estos intentos o estas peticiones de tenerlo todo en un social. ¿Por qué? ¿Y por qué creo que esto es difícil y sueles dejar descontento a mucha gente? Para empezar, creo que hay que decir, las salas de baile son negocios, no son ONGs, con lo cual van a intentar hacer fiestas enfocadas a maximizar rentabilidad, porque si montas una fiesta es para ganar dinero, porque es su negocio. Que me quedo sin comer. Con lo cual es
¿Qué tipo de fiesta van a hacer? Pues la que el mercado tenga más gente. En este caso, pues la mayoría de salas de baile hacen fiestas de salsa y bachata. Y en España más tirando a la bachata actualmente. Porque es donde hay más gente. Es decir, no vas a tener salas enormes con un social 100% zouk o 100% kizomba. ¿Por qué? Porque apenas tienes gente. Puedes tener salas grandes que tengan otras salas dentro y poner música de zouk y kizomba en esa sala. Es decir, una sala más pequeña, que total, tú vas a montar la fiesta igual, pues puedes tener así, atraes a gente, pues dices, bueno, tendré a mis 300 o 400 personas bailando salsa y bachata, pero si me vienen 30 de zouk o 30 de kizomba, bueno, pues tengo una sala para ellos para que puedan bailar. Y eso, pues se agradece, la verdad es que es algo que está bien, en plan de no tener nada a tener una sala, está bien. ¿Qué ocurre con esto? Claro, todos queremos bailar en la sala grande, todos queremos tener el foco, es obvio, pero no se puede porque el tema del mercado es el que hay. Es decir, no puedes pretender parar una pista que pueda alojar a 500 personas para 20 o 30 regularmente. Es decir, si por ejemplo el DJ que decide pues poner en un momento una kizomba o un zouk para esas 20 personas en la sala grande, está bien, no rompes toda la noche, la gente puede descansar y esos 20 o 30 tienen su momento en la sala grande. Pero claro, ahí llega un poco al tema de que el zouk y la kizomba funcionan un poco diferente. Es decir, bailar una canción suele ser raro, porque a lo mejor eso no acabas de conectar con la pareja que has decidido bailar y puede que te sepa poco y te quedas como un poco extrañado. Que digo, por un lado se agradece la visibilidad, porque obviamente eso da visibilidad, pero por otro puede ser raro bailar solo una canción y ya. Digo, me pasa porque a veces vamos a fiestas de salsa y bachata y obviamente si el DJ nos conoce, pues dice, oye, pues en un momento si puedo os cuelo una. Y eso es algo que siempre voy a agradecer y esa canción se baila. Pero es verdad que muchas veces dices, pues queda un poco raro porque dices, sabes realmente que esa canción te la están poniendo pues para que tengas tu momento y la gente te conozca y a lo mejor pueda que alguna persona se interese por tu baile. Y digo, y eso aquí tengo que darle 1000 veces las gracias a los DJs que lo hacen porque realmente no tienen por qué hacerlo y sale de ellos hacerlo y es algo que siempre se ha de agradecer. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! Pero por eso también el zouk y la kizomba tiende a hacer sociales propios, porque claro, ahí es donde tú controlas la música. Y salsa y bachata pues tienen sus sociales y tal. Claro, ¿qué quiero decir con esto del mercado? Dice, si por un casual el mercado cambiase, y ahora pongamos que, por ejemplo, si ahora la salsa volviese a súper despegar y la bachata bajase, pues a lo mejor los sociales serían 80% salsa, 20% bachata. Y si nos ponemos en un caso hipotético que se diese la vuelta a la tortilla completamente y los bailes dominantes fuesen el zouk y la kizomba, pues entonces en las salas principales habría zouk y kizomba toda la noche y las salas pequeñas serían para salsa y bachata. Cosa que no creo que pase en un futuro cercano. Pero si pasase, el mercado obviamente tiraría para allí y las salas dirían, oye, pues necesito más clases de zouk, más clases de kizomba y necesito hacer fiestas de zouk y kizomba, porque serían los que me traerían a esas 400 personas en vez de a 20. Esto pasaría así, igual que si ahora, por ejemplo, el tango resurge y tenemos a millones de tangueros en España, pues las fiestas serían de tango, porque al final las salas de baile lo que van a querer es poner lo que más gente les lleve a su sala. Eso sería sencillo. Entonces, ¿qué decir con esto? Claro, el combinar, porque mucha gente pide que esté su baile en la sala principal. Y tengo una anécdota con esto que me quedé un poco extrañado cuando me pasó, porque creo que se me notó hasta en la cara. Porque vi que hay gente a veces que se desubica un poquito, o entiendo que ese en parte egoísmo de quiero que mi baile esté en el foco, te puede llevar a tener exigencias o querer pedir algo un poco irreal. Y la anécdota es la siguiente, es decir, cuando la kizomba aún estaba un poquito más arriba, que había más gente bailando kizomba, claro, a veces pues las salas te podían poner en el turno, te podían poner a lo mejor, eran 3 bachatas, 2 salsas, una kizomba o 4, 2, 1, algo así, pero siempre colaban alguna kizomba más en cada turno, había fiestas que lo hacían.
Y claro, pues quieras que no, en cada ronda, pues a lo mejor tenías que esperar, entre comillas, 6, 7 canciones, 8, y te ponían una kizomba. Claro, yo como zuquero decía, bueno, pues bailaré esa kizomba si es de una velocidad que puedo bailar, y eso me llevo. Pero yo sabía que como el zuc éramos 4, pues que no nos iban a poner una canción específica para nosotros, que es lo normal. Y aprovechábamos las kizombas. Pues había un kizombero que me dijo que realmente en las fiestas tendría que haber, en todas, tendría que haber una sala 100% kizomba toda la noche, y que luego en la grande, en cada turno, tendría que haber 2 o 3 kizombas. Yo me quedé como diciendo, pero si haces ese cálculo, realmente tienes hasta más tiempo de baile que los bachateros, que son el grupo predominante de la fiesta. Y tú quieres incluso más que el grupo que llena esta sala. Porque dices que tú tienes tu sala 100%, pero luego quieres tus momentos de visibilidad en la sala grande, pero no una canción. 2 o 3 porque quiero engancharlas y quiero hacer algo. Claro, estoy diciendo, entonces tú quieres ir a la sala grande, esas 2 o 3 canciones, volver a la pequeña y así más o menos controlarlo y tal. Y dices, vale, tú quieres bailar toda la noche, ok. Pero exigir que te den el 30% del tiempo de la sala principal siendo un grupo minoritario, porque a lo mejor estábamos hablando de que en esa fiesta, cuando pasó esta anécdota, cuando había 400 personas, pues a lo mejor quizomberos había 25, como mucho. Dices, el exigir el 30% del tiempo de la principal y 100% de una sala más pequeña para 25 personas, teniendo a 400, me parece una barbaridad. O sea, me parece una desubicación total. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Es algo que, no sé, a mí como zuquero, que voy con mi pareja y 2, 3 amigos más, me parecería ya, o sea, ya no lo de pedir una sala, ya me parecería completamente descabellado. Dice, ¿cómo van a dedicar una sala para 5 o 6 personas? A ver, que vas con 40, bueno, te pueden dar una sala. Con 20 puede, que depende de la sala y tal, eso aún lo puedes negociar. Pero el 30% del tiempo de la sala principal es una locura, porque dices, tienes a la gente que realmente está llenando ese negocio, que la quieres tener parada un tercio de la noche. Esa gente se va a enfadar. O sea, esa gente va a decir que ni de coña, que no vuelve. Y es normal, porque al final este es el manda al cliente. Y si el cliente mayoritario se enfada y se va, esa fiesta se va, cierra. Es que es así de simple. ¿Qué pasa? Claro, con el sistema de salas grandes que tienen salas pequeñas, puedes atraer a más público. Pero si solo tienes una, si tu sala de baile es esa, o sea, tienes esa y ya, claro, es más difícil, no puedes tener contento a todo el mundo. Es así de sencillo, porque parece que a veces se nos olvida la otra parte, porque es la otra parte a la que quiero llegar. Es decir, así como los sociales funcionan diferentes, está la figura clave en los dos sociales, que es una figura que creo que muchas veces está muy infravalorada, que es el DJ. Es decir, el DJ de salsa y bachata no es lo mismo que un DJ de salsa de kizomba y zouk, perdón. Es decir, no funcionan igual. O sea, el DJ de salsa y bachata, él funciona más con un orden, con tener la música actualizada, con intentar entender qué canciones le va a gustar al público que tienes, controlar la pista, digamos, con el orden y las canciones, y tener pues, eso bien organizadito. El DJ de kizomba y de zouk, aparte de esto, también necesita enlazar, porque hacer unas malas transiciones rompes completamente el flow del social. Con lo cual, tienes ya DJs que se preocupan de cosas diferentes, muchas compartidas, pero hay cosas diferentes, porque a lo mejor el DJ de salsa y bachata se enfoca muchísimo más en el orden de las canciones y mantener bien ese ratio, a lo mejor modificarlo según vea cómo está el público, porque a lo mejor dices, oye, pues ese día por lo que sea te han venido 100 salseros más, pues a lo mejor si tú pretendías poner 4-2, pones 3-3 porque ya tienes más salseros. Claro, el de zouk y kizomba, el orden a lo mejor no es tan importante, porque como voy a encadenar las canciones, es canciones que peguen una con otra, y el orden a lo mejor no da tanto igual, es como manejas la energía del social. Claro, si intentamos combinar esto en una sola sala, o sea, ese DJ, si solo tienes un DJ, ese DJ va a estar muy estresado. Estoy cansado, jefe. Porque tiene que pasar, para hacerlo bien, tendría que hacer, bueno, pues pongo bachatas, pongo salsa, pongo kizombas y las encadeno,
pero luego lo puedo encadenar con Zuk y encadeno los Zuks. Pero ¿dónde pones el Zuk o dónde pones la Kizomba para que no tengas 4 o 5 canciones que los salseros y bachateros están parados? Pero no pongas mucha salsa, mucha bachata entera, porque los zuqueros y los kizomberos están parados, a no ser que baile lo otro. Es un caos. O sea, esa persona a los 15 minutos ha pedido la baja por depresión, porque no va a poder gestionar eso. Y dices, vale, tienes 2 DJs, uno para salsa y bachata, otro para kizomba y Zuk. Vale, cuando entra uno, cuando entra el otro, porque si tienes 2 van entrando, pones un ratio, 50 del tiempo, 50 del tiempo. Lo mismo, ¿qué va a hacer el de Zuk y kizomba? Encadena unas cuantas, pero luego tiene el corte para que entre el de salsa y bachata. ¿Cuántas canciones pone el de salsa y bachata hasta que vuelva a entrar el de Zuk y kizomba? Es un caos, es un caos. Es decir, si ponemos un caso hipotético de que en una fiesta de 400 personas vienen 100 personas de cada estilo, lo más probable es que las 400 personas no salgan del todo contentas, porque es eso, dice, si lo pones todo seguido, salsa, bachata, kizomba, Zuk, vale, el salsero dirá, es que tengo que esperar 3 turnos, es decir, las salsas, la bachata, la salsa, la kizomba y el Zuk, para volver a bailar salsa. El zuquero dirá, es que claro, sí, las kizomba las puedo bailar, pero es que a lo mejor justo he cogido y ya me han cambiado una canción, porque claro, dices, a lo mejor se enlazan 6 canciones, pero tú bailas 4 con una persona y a la que coges a otra solo te han puesto 2 y te rompe el rollo y... no va a salir, es muy difícil que salga bien. ¿Quiere decir con esto que no quiero que estén en la sala? No, es decir, obviamente es lo que he dicho, el tema de tener canciones para bailes minoritarios como el Zuk y la kizomba en la sala grande es una oportunidad de visibilidad y es algo que hay que agradecer a las personas que nos proporcionan estos momentos. Pero si nos enfocamos en cómo podría ser un social de todos los estilos equitativo, es que equitativo, incluso teniendo el mismo número de gente de cada estilo, al tener estas normas diferentes, puede salir mal. Es que ha pasado, es decir, sociales que son Zuk y a lo mejor el DJ pone un par de bachatas porque hay bachateros y tal, y el zuquero hace... De hecho, otra anécdota es eso, que en un congreso pasó, un congreso que mezcla Zuk con bachata, una de las primeras fiestas que hubo, antes de abrir la sala de bachata, bueno, era principalmente Zuk, pues se dijo, bueno, pues un poco mixto. Claro, al principio del social, el 100% eran zuqueros. O sea, aún no había llegado gente de bachata, porque además era muy pronto y no es que hubiese acabado de arrancar el social. Claro, y a las 2-3 canciones de Zuk, el DJ pone bachata. Claro, la pista se paró y le miramos con una cara de... ¿Pero qué haces? Porque dices, no hay bachateros. O sea, realmente se paró toda la pista, no es que hubiese nadie bailando bachata. La cara del DJ fue de, perdón. Y volvió a poner Zuk, porque intentó ser equitativo y salió mal. Es decir, y si hubiese habido 4 personas bailando bachata, habría sido súper raro. Pero por eso digo, es difícil. Por eso el sistema de salas dedicadas creo que es una buena solución ahora mismo, por el tema de que normas diferentes. Que un día, por ejemplo, con la evolución de la bachata sensual, que ya está buscando más la conexión y tal, se puedan enganchar canciones y ya tienes a lo mejor el bachatero se acostumbra a las transiciones, pues entonces ya tienes un punto más en común, pero la música sigue siendo diferente, con lo no puedes bailarlo todo. Es que es muy complicado. Por ejemplo, he visto vídeos de DJs de bachata intentando transiciones y lo más normal es que la gente flipe, no porque no sepan engancharlas, sino porque es raro, porque no están acostumbrados. Igual que si al zuquero le metes cortes, no está acostumbrado y se queda un poco descolocado. Pero ya está. Así que, teniendo en cuenta eso, que ahora mismo la escena actual es que cada uno hace un poco su social y las salas que se lo pueden permitir pueden ponerte salas dedicadas con algún estilo de música, pues al menos esto puede funcionar. Es verdad que, por ejemplo, si hubiese más gente que se intenta, es decir, hay escuelas que meten Zuk o kizomba para intentar fomentarlo y poder tener una sala más pequeña pero que esté animada para tal, eso al final acaba creciendo y pues puedes tener eso, 2 ambientes en la misma fiesta.
Que eso es algo que en las discotecas siempre ha pasado. Discotecas grandes que tienen varias salas, pues podrías tener la sala de techno, la sala de house y tal, porque dependiendo de la música que te gustase, pues ibas a una u otra. Es decir, esto viene a ser un poco lo mismo. Es decir, si esas salas tienen la capacidad de tener múltiples ambientes, es algo que creo que puede salir muy bien. Es verdad que hace falta, pues eso, hace falta que las comunidades crezcan, sobre todo las de los bailes pequeños, que se muevan, que salgan y tal. Es verdad que es mucho más fácil ahora mismo, por ejemplo, en nuestro caso aquí, pues tiramos mucho de hacer sociales propios. Los de Kizomba hacen sus sociales y los de Zouk hacen sus sociales. ¿Por qué? Porque ya tienes el control de la música y te pones música pues al gusto de la comunidad que está aquí. O sea, sí. Y sobre todo el tema de los DJs, porque eso es puede ser un poco una contraparte de las salas pequeñas. Es decir, lo de la idea de la sala está muy bien, pero normalmente en la sala pequeña no tienen un DJ, porque el DJ pues, hay que pagarlo, tiene un coste. Claro, suele ser pues es una playlist o una sesión o lo que sea. Claro, yo personalmente el zuquero, por ejemplo, hablo desde mi experiencia, prefiere tener su fiesta con su DJ o sus DJs. Claro, una fiesta grande, ¿qué va a hacer en la sala? Va a contratar, le va a pagar al DJ de salsa bachata, al DJ de Zouk. Claro, no sabes cuánta gente te va a venir. Yo entiendo que es eso, dices. Y si en la sala de Zouk o Kizomba no hay DJ, ya hay muchos que no quieren ir porque ellos quieren fiesta con DJ. Digo, es complicado, es muy complicado. ¿Qué es lo que creo que hay que hacer desde mi punto de vista? Pues currar. Es decir, si por ejemplo los profesores de Zouk y de Kizomba, que muchos están en ello, que no estoy diciendo que no se está haciendo, pues trabajan en que las comunidades crezcan y sobre todo en educar a la gente y decirle, mira, somos los pequeños, ahora mismo pues o hacemos nuestros sociales o aprovechamos las salas y vamos todos a una y vamos allí, y si somos lo suficientes, a lo mejor un día en esa sala hay DJ o nos podemos poner uno de nosotros, porque muchos profesores también de Zouk o de Kizomba acaban siendo DJs porque no todas tienen DJ dedicado. Por ejemplo, en mi caso ocurre, mi pareja, pues aparte de profesora, pues también es DJ. Y yo puede que lo sea en breve. Yo creo que voy a estudiar esto porque también es algo que me gusta y puede que pasen cosas. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Pero es eso, ¿por qué? Porque como no había nadie que aquí en Mallorca que fuese DJ de Zouk, salía algunos, pero duran muy poquito, pues ella dijo, pues me pongo yo, que también es algo que le ha gustado, y ahí está, pues ella se pone y así controla un poco el flow de la música. Cuando hacemos sociales nosotros, pues ella pincha una horita y luego pues a lo mejor ponemos sesiones de DJs que conocemos y nos gustan, y así podemos tener una fiesta de 3 horas con, pues eso, un corte cada hora, que es más o menos a lo que el zuquero está acostumbrado. Los kizomberos hacen más o menos lo mismo, porque están fiestas de Kizomba y tienen sus DJs, y si no traen un DJ de fuera y demás. O sea, por ejemplo, eso es curioso. En Kizomba, a veces aquí en fiestas, se han traído más a DJs que a profesores. Porque a lo mejor es para montar la fiesta. Es que el Zouk que hizo para montar la fiesta casi es más importante el DJ que va a pinchar que no el taller de antes. O sea, tú puedes tener un profesor de fuera y va a estar muy guay y tal, pero también puede funcionar si solo tienes un DJ. Da el taller el profesor local, pero la estrella invitada es el DJ. Claro, en salsa y bachata, en los sociales, esto no va así. Es decir, hay algunos DJs muy, muy grandes que la estrella invitada es el DJ. Pero normalmente la estrella invitada son profesores y suele pinchar el DJ local. Por ejemplo, en bachata está DJ Husky, tal, que a veces viene a Mallorca y la estrella invitada es él, porque el que va a manejar la fiesta es él. ¿Pero por qué? Porque es un DJ con mucho renombre. Pero normalmente en salsa bachata se tira por traer más a profesores, que los que animan el social es en la pista. Pero por ejemplo, en Zouk o en Kizomba es muy habitual que el invitado sea un DJ. También es verdad, pero lo digo, normalmente esa persona en Zouk y Kizomba es las dos cosas. Suele ser profesor y DJ. Con lo cual, es decir, si es DJ, normalmente suelen ser profesores. Hay pocos DJs dedicados únicamente a DJ. Me refiero en Zouk o en Kizomba, ¿eh? Porque como conoces el mundo, al final acabas siendo las dos cosas. Pero bueno, creo que más o menos, no sé si me he dejado cosas. Seguramente sí. Pero quería un poco exponer esta situación, un poco lo que opino de esto. Y sobre todo el hacer más énfasis en lo que siempre digo, de hay que bailar de todo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una fiesta que es más bachata que salsa, puedes ir. Tienes una fiesta de Zouk, puedes ir. Tienes una fiesta de Kizomba, puedes ir. Alguien hace una fiesta combinada Zouk con Kizomba,
puedes ir. Tienes una fiesta grande que va a tener 80% bachata, 20% salsa, pero va a tener una sala pequeñita que tendrá una playlist con kizomba y zouk. Puedes ir, y te puedes ir de la sala grande a la sala pequeña y haces de todo. Claro, dice, cuanto más versátil eres, que no hace falta ser un super maestro, cuanto más versátil eres, más opciones de pasártelo bien vas a tener. Y sobre todo ayudas a que todos los bailes tengan su trocito en la escena. Hay bailes que ya no lo necesitan, como puede ser ahora mismo la bachata, porque básicamente es la que domina la escena ahora mismo, pero puedes tener un poco, dar un poco ese empuje a que otros bailes tengan su visibilidad y su crecimiento. Con lo cual me reafirmo mucho en esto. Bailad de todo, apoyad todo lo que podáis. Si os gusta bailar, creo que es algo que no os vais a arrepentir, el bailar de todo, porque siempre tendréis noches en que a lo mejor vuestro mejor baile es una kizomba o es una bachata. Yo, por ejemplo, la última vez que salimos a bailar fue hace un par de semanas, que había fiesta de bachata, salsa, pero había salita de zouk. Obviamente, yo bailé la sala de zouk, me pegué mis bailes, que fue muy tal, pero fuera, pues, bailé con la profesora que dio el taller de la noche, y pues tuve una bachata muy buena. Me fui muy contento de bailar esa bachata con ella, porque me lo pasé genial, y fue un goce. Pues mira, pues dices, un zuquero que va a una fiesta en la que tiene su sala de zouk, pues uno de sus mejores bailes en toda la noche fue una bachata, y me fui tan feliz. Has flipado, ¿eh? Y ya está, y eso es, pues alguien que baile de todo, pero principalmente baile bachata, pues puede ser que su mejor baile en una noche sea un zouk. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes tener un conocido que baile zouk y, ay, mira, vente un momento a la sala de zouk y nos echamos 2 bailes? Y que sea el mejor baile de la noche. Yo te digo, eso es no cortarse posibilidades. Así que, nada, chicos, otra vez, feliz Navidad. Si os ha gustado este vídeo, comentadlo, dadle like, compartirlo, suscribiros si no lo estáis. Y el siguiente entiendo que puede que sea no para Nochevieja, ya lo sacaré si acaso pues para principio de enero. Y no sé, puede que hable de DJs o puede que, no sé, ya me inventaré algo. Pero bueno, gracias por llegar hasta aquí. Cuidaros mucho, se os aprecia y nos vemos pues el año que viene. Chao, chao.